La auditoría se basa en el examen de algún proceso, mecanismo o sector para ver cuál es su rendimiento. Siempre se han considerado como el examen y control de la situación económica de la empresa, para saber qué cosas van mal, qué cosas van bien y cómo se puede mejorar en cualquiera de los puntos claves de la empresa. Auditar, cómo someter las cuentas de una empresa a examen para saber cómo está actualmente la empresa, para saber hacia dónde debe ir a partir de ese momento. Las auditorías pueden ser externas o internas, que sean hechas por un auditor independiente o que forme parte de la empresa. Dependiendo de cada uno de los aspectos, se auditarán una cosa u otra. Es por esto que podemos considerar la auditoría como el proceso de inspección o control de cualquier punto clave de la empresa para verificar su correcto funcionamiento. Objetivos de la auditoría. Se realizan para controlar los diferentes procesos de la empresa y ver cómo se están desarrollando. Entre los objetivos de las auditorías podemos encontrar conocer la situación actual y exacta de la empresa en general o en algo concreto, dar credibilidad y confianza frente a posibles inversores e entidades financieras, detectar fraudes que se estén cometiendo en la empresa, comprobar la legalidad de todos los productos y actuaciones, detectar errores técnicos que se están realizando y observar si el sistema de trabajo de la empresa está siendo eficaz y eficiente. Técnicas de auditoría. Permiten analizar de diversas maneras algún proceso o elemento de la empresa. Se basa en métodos a través de los cuales el auditor obtiene las pruebas para realizar el informe de auditoría, donde plasmará el resultado de la auditoría. Las principales técnicas utilizadas a la hora de realizar una auditoría son: estudio general. Con esta técnica se observan las características más generales y destacables de la empresa. Análisis. Se basa en la agrupación de diferentes elementos sobre una misma cuenta. Existen dos tipos: análisis de movimientos y análisis de saldo. Investigación. Consiste en recabar información necesaria a través de entrevistas con los empleados de la empresa. Certificación. Se basa en plasmar las declaraciones obtenidas a través de la investigación. Comprobación. Consiste en la constatación de los hechos de la empresa a través de los documentos de la empresa. Hechos posteriores. Son aquellos exámenes que se realizan después de que se haya realizado el balance, pero antes de enviar los estados financieros para ver que todo está correctamente. Inspección, que se basa en corroborar físicamente la existencia de algunos productos, bienes materiales, documentos y operaciones realizadas. Confirmación. Se ratifica que son correctos los datos encontrados en los registros contables y que coinciden con los hechos que han observado el auditor. Observación. Consiste en ver físicamente diferentes situaciones y hechos para ver si están cumpliendo los patrones de comportamiento establecidos. Se utiliza para ver cómo funcionan los procesos productivos. Cálculo. Se basa en el repaso de las operaciones aritméticas de las cuentas y de determinadas operaciones para verificar si los resultados que se obtienen del cálculo son razonables. La auditoría financiera supone la revisión de la información financiera de una empresa en una fecha determinada y se realiza previa a la presentación de los estados financieros, por lo general sobre una base anual, siendo las etapas las siguientes. Planeación. Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para realizar las tareas. Por lo tanto, esta actividad debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa. Debe ser ejecutada por los miembros más experimentados del equipo de trabajo. En la fase de planeación debemos entender el negocio de la empresa y el entorno en el que opera, industria en cuestión, normativas y otros factores externos, incluyendo el marco de la información financiera aplicable, la naturaleza de la entidad, criterios contables aplicados a la entidad, el análisis de los riesgos que puedan dar lugar a errores significativos en los estados financieros, la medición y revisión de los resultados financieros anteriores e intermedios de la entidad, determinar los riesgos de auditoría más importantes, la posibilidad de que el auditor emita un dictamen equivocado. La planificación de la auditoría financiera
comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución. La fase de ejecución de trabajo. En esta fase, el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o problema identificado. Todos los hallazgos desarrollados por el auditor estarán sustentados en papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la opinión y el informe, que el auditor mantenga una comunicación continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones destacadas a fin de que se tomen las acciones correctivas pertinentes. La comunicación de resultados o informes es la última fase. Sin embargo, esta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada, con el propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. Se comprende también la relación y revisión final del informe borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen con el fin de que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria se comunique los resultados mediante la lectura del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría como una guía para la realización del referido. Internacional sobre contratos de aseguramiento proporciona un marco conceptual global dirigido a los trabajos de aseguramiento que tienen la intención de proveer un nivel de seguridad ya sea alto o moderado. Establece los principios básicos y los procedimientos esenciales para los contadores públicos en la práctica independiente, en relación con el desempeño de contratos que tienen la intención de proveer un nivel alto de seguridad. Este contrato consta de 10 partes. Primera, familiarización. En este punto se plasma la actividad económica de la empresa, su historia, misión y visión, organigrama, las leyes que lo rigen y las entidades de supervisión y control. En los hallazgos encontraremos una matriz DOFA que nos muestra las debilidades, oportunidades, las amenazas y las fortalezas que tiene la entidad. Luego de esto se hace un diagnóstico DOFA y a partir de este vamos a elegir lo que se va a auditar. Plan Global de Auditoría. El Plan Global de Auditoría es el documento que recoge las instrucciones del gerente encargado de la realización de la auditoría. Es por tanto donde se plasma la planificación de nuestro trabajo. Revisión analítica. En este punto se aplican todos aquellos procedimientos necesarios para el cumplimiento de nuestro programa de trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan Global de Auditoría. Emisión de informe. Tras finalizar la etapa anterior y los perfiles del cargo, se realiza el informe de gestión correspondiente al proceso auditado, recopilando conclusiones y se emite un informe sobre el resultado de nuestro proceso. Responsabilidad y limitación de la auditoría. Es aquí donde se estipulan las NIAs o ISAs que se utilizarán en la auditoría. Responsabilidad y manifestaciones de los administradores. Así como nosotros realizaremos nuestro trabajo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas de estándares internacionales, es deber de las autoridades pertinentes de la empresa suministrarnos toda la información necesaria. Colaboración de la sociedad. En este punto se expresan los requerimientos del auditor hacia la empresa para realizar una auditoría de calidad. Equipo de trabajo.
En este punto se anexan las hojas de vida de los encargados de la auditoría en la empresa. Honorarios y facturación. En este punto se anexa el contrato de honorarios. Si bien esta NIA se centra en las responsabilidades del auditor con respecto al fraude y al error, la responsabilidad primordial para la prevención y detección de fraude y error compete tanto a los encargados del mando como a la administración de la entidad. Al planear y llevar a cabo procedimientos de auditoría y al evaluar e informar los resultados correspondientes, el auditor deberá considerar el riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros resultantes de un fraude o error. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la planeación de una auditoría de estados financieros. Esta NIA tiene como marco de referencia el contexto de las auditorías recurrentes. En una primera auditoría, el auditor puede necesitar extender el proceso de planeación más allá de los asuntos que aquí se discuten. La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se preste atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. La planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por los auditores y expertos. El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y su conocimiento del negocio. En esta NIA es importante el conocimiento del negocio. Para conocer el negocio, debemos tener en cuenta estos tres aspectos. Primero, los factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan al negocio de la entidad. Segundo, características importantes de la entidad, su negocio, su desempeño financiero y sus requerimientos para informar, incluyendo cambios desde la fecha de la auditoría anterior. Tercero, el nivel general de competencia de los administradores. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre riesgo de auditoría y sus componentes, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar el procedimiento de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencias de auditoría que se tiene que obtener cuando se auditan estados financieros y los procedimientos para obtener dicha evidencia de auditoría. El auditor deberá obtener evidencia suficiente, apropiada de auditoría para poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de la auditoría. La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos. Pruebas de control. Significa pruebas realizadas para obtener evidencias de auditoría sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno. Procedimientos sustantivos. Significa pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros.
y son de dos tipos: pruebas de detalles de transacciones y balances y procedimientos analíticos. El propósito de esta NIA es establecer guías y proporcionar lineamientos cuando un auditor que dictamina sobre los estados financieros de una entidad usa el trabajo de otro auditor en la información financiera de uno o más componentes incluidos en los estados financieros de la entidad. No se aplica para el caso en que dos o más auditores son nombrados conjuntamente, ni trata de la relación de un auditor con su antecesor. Cuando el auditor principal concluye que los estados financieros de un componente no son importantes, estas normas no se aplican. El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de las evidencias de auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Este análisis y evaluación incluye considerar si los estados financieros han sido preparados de acuerdo a un marco de referencia aceptable para informes financieros, ya sean las normas internacionales de contabilidad o normas o prácticas nacionales relevantes. Puede también ser necesario considerar si los estados financieros cumplen con los requerimientos legales y estatutarios. Esta norma persigue los siguientes propósitos: a. Definir normas para dictámenes sobre estados financieros preparados sobre una base integral de contabilización diferente a las contempladas por las normas internacionales de contabilidad o normas de carácter nacional. B. Dictámenes sobre trabajos de auditoría de cuentas o partidas especiales de un estado financiero. C. Opiniones sobre auditoría de convenios especiales contractuales. D. Dictámenes sobre estados financieros resumidos. El propósito de esta norma es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para revisar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite en conexión con dicha revisión. El objetivo de una revisión de estados financieros es hacer posible a un auditor declarar sí sobre la base de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que se requeriría en una auditoría.